Hola, soy Juan Jacinto Muñoz Rengel, escritor, y la primera vez que me tuve que hacer la pregunta sobre si tenía sentido contar desde la épica hoy fue con mi novela El gran imaginador, porque es una novela de aventuras en el fondo. Pretende ser una novela que es cruce de géneros, porque se acaba cruzando con el fantástico, con el terror, incluso con la ciencia ficción, pero el trasfondo es de novela histórica de aventuras. Y planteándome todo esto, ya en el propio primer capítulo decidí, después de mucho pensar, hacer una declaración de intenciones y arranco la novela en la batalla de Lepanto, contando desde el clímax quizá más sangriento del encuentro bélico, contando la batalla de Lepanto. Y lo que me planteaba es cómo se puede contar esto de manera diferente, qué podemos aportar hoy al cómo contar esta batalla. Y lo que hice fue buscar un narrador omnisciente, pero un narrador no clásico, sino un narrador omnisciente que es muy conocedor de su propio lenguaje, de sus excesos, etc. Y lo convertí en una especie de conjunto de cámaras de una superproducción. Es decir, este narrador pues igual era una cámara grúa que hacía un plano secuencia o de repente pues barría una panorámica, bajaba, subía con una paloma, estábamos con la paloma viendo a determinado núcleo de la batalla y en un momento dado estaba en lo pequeño y en lo grande, estaba en ese infarto al corazón que le va a dar a un soldado y estamos en su sistema circulatorio o estamos de repente viendo la batalla desde un plano cenital, ¿no? Entonces, en todo ese juego, al final me di cuenta de que había algo novedoso, ¿no?, a la hora de contar la épica. Es decir, era un poco llevar al texto esa superproducción a la que estamos acostumbrados en lo audiovisual, ¿no? y ver la batalla desde los dos bandos, pero también desde los individuos, también desde el grupo, también desde cómo se vería si ni siquiera fuéramos humanos, es decir, desde la perspectiva esta de la paloma que comentaba. Y yo creo que al final eso marcó mucho el tono de cómo podría contar luego el resto de la novela, ¿no? Aunque, sin embargo, en mi último libro, en La capacidad de amar del señor Königsberg, me volví a ver enfrentado a este dilema porque me planteé dar otra vuelta más de tuerca al contar desde lo épico y lo hice a través de su protagonista, que es un personaje Bartleby, que no actúa, y desde su inacción decidí contar cómo podría verse, en este caso, una invasión alienígena. Entonces, el personaje, como digo, no actúa y está fuera de toda lógica. Y es el único, de alguna manera, que está a salvo, ¿no? Él no es un héroe, él no va a convertirse en un héroe, ni va a sacrificar su vida, ni la va a poner en riesgo, porque está más allá de lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, el resto de los seres humanos vamos todos cayendo como moscas, vamos bajando todas nuestras defensas porque no podemos hacer frente no ya solo a la tecnología alienígena, sino a la incomprensión de su propia lógica, ¿no? Cuando encontramos que la relación causa-efecto de estos seres no tiene nada que ver con la nuestra, empezamos a abandonar y empezamos a desaparecer, a morir, etcétera, etcétera. Sin embargo, él, desde la no acción, es el que permanece. A mí me parecía que esta nueva forma de héroe era mucho más posmoderna, ¿no?, y que obligaba al lector precisamente a leer como épico algo que no es épico, ¿no? Y eso nos pone en un punto de vista mucho más extraño, pero también mucho más activo como lectores y yo creo que el análisis de fondo al final está mucho más acorde a los tiempos, ¿no? Yo creo que siempre tendremos la obligación de contar desde un ángulo nuevo.